Hola Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Esperamos un segundo a que se sumen el resto y comenzamos. ¿Pero estás viendo la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Hola Fernanda, buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, imagino que se irán sumando. Eh, la idea de lo que vamos a estar viendo hoy son, como había dicho la semana pasada, veremos la variante de búsqueda en vertical porque la que habíamos visto, la de buscar en matriz, cuando trabajamos con un número y este pudiera estar desordenado, decía, es muy probable que en ese valor desordenado la respuesta que nos dé la fórmula no sea la apropiada, no sea la correcta, no porque no porque esté mal escrita la fórmula, sino porque presenta esa dificultad, tanto la variante de buscar en matriz, variante que vimos, como la de buscar en columnas o vectores, que es una variante que no veremos, cualquiera de las dos, cuando el valor buscado, digamos, o sea, el dato que le damos a la fórmula para obtener el resultado, no se encuentra ordenado, ya sea ascendente o descendentemente, la respuesta no es la correcta. Veremos eso y lo que habíamos hablado acerca de filtros. Respecto del filtro dijimos que no representa ninguna dificultad, ya veremos. Pero lo apropiado cuando trabajamos con filtro es siempre hacerlo con la fórmula de subtotales, con la variante que queramos usar, o ya veremos que trabaja con dos parámetros. Ya veremos qué significado tienen cada uno de esos parámetros. Pero decía que toda vez que filtremos información siempre será conveniente trabajar junto a esta fórmula de subtotales porque entre otras cosas me podría permitirme conocer de una manera rápida la cantidad de registros que resultaron luego de haber aplicado el filtro o la suma de valores de los registros que quedaron visibles una vez aplicado el filtro. Pero bueno, eso lo estaremos viendo. Em, bien, primero, primero que nada, esta en realidad es una planilla muy acotada porque era una planilla extensa sobre situaciones de colegios. Hay como dice salas de 3 de 4 de 5. La planilla era inmensa en realidad. Recorté como para poder tener datos que podamos verlos y que sea un poco más sencillo de poder trabajarlo. Pero en verdad esta planilla es gigantesca.
Eh, entonces, de pronto, si volvemos a la situación de filtrado ahora, cuando yo pretenda filtrar, por ejemplo, respecto de las provincias, si se alcanza a ver, habrá de pronto tan solo tres, dos o tres o cuatro como máximo por cada una de las provincias, pero en realidad la planilla original, la planilla original reflejan los valores reales y entonces es gigantesca la planilla. Bien, primero que nada, lo dejé así completamente sin bordes como para recordar que cuando voy a poner bordes, lo único que voy a hacer es eh, indicar o recuadrar toda el área que pretendo tenga bordes. Una vez hecho eso, tenemos muchas alternativas. Puedo desde el área de fuente o en el área de fuente tomar la opción de bordes, o también puedo presionar el botón derecho para que aparezca el menú emergente y en ese menú emergente seleccionar la opción de formato de celdas. Cualquiera de las opciones es igualmente válida. En algún caso particularmente, como en mi caso como trabajo, muchas veces tomo desde los iconos que están en las bandas de menú. En este caso, respecto del borde, normalmente los tomo desde allí. Y lo que puedo hacer sí es, pero bueno, esto es como lo, más que nada gustos, ¿no? Luego sabrán ustedes cómo deberían presentar la documentación de acuerdo a cómo se los indiquen, pero bueno, eh, en esto va simplemente a ponerle bordes a la tabla y después queda a criterio de cada uno de ustedes cómo quieren presentar. Si quiero ponerle colores de fondo a la celda, bastará con, también dentro del área de fuentes, tomar la opción apropiada, como también para un color de fuente, si acaso quiero cambiarlo, y ponerlo en negrita de pronto. Si quiero cambiar el tipo de fuente, también lo tengo dentro del propio área de fuente. Bueno, pero esto ya lo habíamos visto. Vamos entonces a lo que había preguntado, que Víctor fue quien dio una respuesta. Supongamos trabajamos con la columna de sala de 4. Y entonces, toda vez que aparezca el valor 10, toda vez que aparezca el valor 10, diré que la cantidad es necesaria. O sea, 10 o más, toda vez que sea mayor a 10, diré que la cantidad es necesaria. En caso contrario, estaré diciendo que la cantidad de salas, de 4 en este caso, no es suficiente. Entonces, para eso, igual, si abro paréntesis, en este caso decimos que, digo que estoy trabajando con la columna de 4 decía, por lo tanto es esta la celda a la cual voy a estar referenciando. Y respecto de lo que hoy se decía, si la cantidad era suficiente o si la cantidad era necesaria, en ambos casos pudiera ser correcto, porque todo va a depender de cómo armemos nuestra pregunta. Si a mí me interesa conocer el valor de cantidad insuficiente, entonces lo que hago es armar mi pregunta de acuerdo a lo que me interesa. A mí me interesa que el valor sí verdadero sea cantidad insuficiente. Entonces, ¿cuándo la cantidad es insuficiente? Cuando es de 10 o menos de 10. Por lo tanto, preguntaré si de pronto es, por ejemplo, menor o igual que 10 o simplemente menor a 11. Y toda vez que sea menor a 11, el resultado dirá que el valor sí verdadero es cantidad insuficiente. Pero si me interesa conocer las cantidades necesarias y yo sé que el valor 10 es una cantidad insuficiente, entonces mi pregunta dirá si es mayor o igual a 11. ¿Sí? Mayor o igual a 11 o simplemente mayor que 10. Si es mayor que 10, diré que la cantidad es necesaria. ¿Sí? Que la cantidad es necesaria. Como todo texto, volvemos a recordar, todo texto siempre irá encerrado entre comillas. Bien,
Entonces, si se cumple la condición, decimos que la cantidad es necesaria. Si no se cumple la condición establecida, entonces diré que la cantidad es insuficiente. Insuficiente. Bien, como solamente abrí una vez el paréntesis, lo cerraré una sola vez. Según esto, la cantidad es necesaria. Bien. Carlos, Sí, profe. ah, bien, no. Em, yo marco aquí la dirección de celda, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver, es I3. ¿Qué tipo de dirección de celda es I3, Carlos? ¿Recordás? En función del ejemplo que habíamos hecho, quitándola del encuentro de la semana pasada en ejemplos de las clases anteriores. Había una diferencia cuando yo anteponía el signo pesos tanto delante de la letra como delante del número. ¿Recordá cuál es la diferencia? Es decir, ¿cómo llamamos a este tipo de dirección de celda? Cuando no tiene el signo pesos, digo. Bien, cuando no tiene el signo pesos, hablamos de que es No. una dirección de celda relativa. Ujú. ¿Sí? Es la dirección de celda por Sí. defecto. Normalmente las planillas trabajan con este tipo de dirección de celda y es la apropiada casi siempre. Porque, bueno, y acá de nuevo, cuando voy a trabajar con fórmulas en una planilla que tiene esta forma, yo lo que tengo que hacer es, o lo que tenemos que hacer es siempre centrarnos en la primera fila. Cuando estoy seguro que escribí bien o la armé bien o la redacté bien a mi fórmula, en esa primer fila, luego para las siguientes, lo único que hago es usar el manejador. Entonces, lo que yo tengo que centrarme es en, digamos, hacer bien todo lo que refiere a toda fórmula que utilice, pero en la primera fila. Una vez hecho eso, sé que con el manejador puedo arrastrar esa fórmula a las siguientes filas y en este caso sé que se va a reflejar el valor correcto siempre porque estoy trabajando con una dirección de celda relativa y es, como dije antes, es el tipo de dirección apropiado casi siempre. Una vez que voy bajando o arrastrando la celda, las direcciones de celda sobre las cuales tiene que ir comparándose, por supuesto que también van cambiando, y es lo que sucede con este tipo de dirección de celda relativa, decía. Bien, ahora, pregunta general. Vamos a hacer una columna de situación 2, donde en esta columna de situación 2 pretendo ahora, voy a quitar estas dos filas, pretendo ahora, decía, que se reflejen estas tres situaciones en función de si aquí menor a 10, como teníamos antes, ¿sí? Menor a 10, eh, superior a 25, ¿sí? Más de 20, más de 25, y por supuesto entre 11 y 25 la cantidad necesaria, ¿sí? Entre 11 y 25 cantidad necesaria. ¿Cómo rearmo mi fórmula para que me muestre estos tres valores ahora y no solo estos dos? Yo les ayudo con el comienzo, igual sí, abro paréntesis. Y después, siempre trabajando sobre
sobre la sala de 4, ¿verdad? Repito, esto es general para todos. Si alguien, escuchen, y lo que dije en la clase y ahora de nuevo acá, algunos, yo sé que muchos van a saber, quizás otros no, entonces, no hay problema si, si lo que dicen no es justo en este momento lo correcto, no tengan temor en hacer la pregunta, digo, en dar la respuesta. Selecciono el G3. G3, bien, G3, Si es mayor a 10, mayor a 10. Cuidado que entonces entraría en la cantidad necesaria y también en la de sobran lugares. Toda, Mayor o igual. pero escuchen, siempre, recuerden que acá tengo, a ver, ¿cuáles son mis extremos aquí? No estoy, escuchen, no dije que esté mal. Lo que estoy diciendo es que por una cuestión de lógica tenemos que tener, imaginarnos lo siguiente. En este momento yo lo que estoy diciendo es que, digamos, imaginen una línea recta y la dividimos en tres partes. ¿Qué valores encuentro en mi primer parte? En la primera parte de esa línea, ¿qué valores encuentro? Prueba lógica. ¿Está bien? No. La fórmula sí, correcto. El primer parámetro, como decís vos, es la prueba lógica. Ahora, lo que estoy diciendo es, imaginen una línea recta con números, desde el 0 al número que ustedes quieran. A esa línea recta, a esa línea numérica recta, la partimos en tres sectores, en tres áreas. Mi primer sector va a tener números que van desde el 0 hasta cuánto. De acuerdo a lo hasta que... 10. Exactamente, de 0 a 10. Menor o igual a 10 sería. El 10, ¿dónde lo incluimos? ¿Dentro del sector 1 o al sector 2? Según esto. Sector 1. ¿El 10 es menor que 10? Igual. Esto, acá me tomó un formato de fecha, ¿eh? Nada que ver, esto me tomó un formato de fecha. Eh, a ver, esperen que justo está marcado una celda. Pues. Bien, vamos de nuevo. Acá es igual sí, vuelvo a como estábamos. Esperen un momento, igual sí, G3. Ahora estábamos discutiendo respecto, bueno, hablando respecto de cómo armamos nuestras franjas. La cantidad insuficiente dice ser menor a 10. Por lo tanto, el 10, ¿dónde lo estoy comprendiendo? ¿En el intervalo 1 o en el intervalo 2? 10 no es menor que Discul- 10. Por lo tanto, sería... Disculpe, profesor, se confundió de celda. Ah, tenés razón. Totalmente G3 era la cuestión, no F3. Sí, decía, 10 no es menor que 10, por lo tanto no lo estoy incluyendo en la celda, en el intervalo 1. ¿Sí? Es decir, dicho de otra manera, mi intervalo 1 irá de 0 a 9. ¿Está? Mi segundo intervalo, ¿desde dónde hasta dónde iría? De 10 a 25. De 10 a 25. Y el tercer intervalo, del 26 en adelante. Perfecto. Entonces, ahí ya definimos los tres intervalos. Del 0 al 9, del 10 al 25, del 26 en adelante. Perfecto. Mis preguntas o las preguntas que armamos en lo que sería la prueba lógica, tiene que ser sobre los intervalos. Porque de otra manera me veo obligado a usar dentro de la fórmula sí, no solamente a la fórmula sí, sino en la propia prueba lógica, lo que estoy armando ahora, me veo obligado a usar la fórmula I. Entonces, para evitar eso, mis preguntas siempre tienen que ir sobre los intervalos. Elijan ustedes los intervalos extremos, digo, o finales, o el de inicio. Elijan ustedes con qué intervalo comenzamos. Pero siempre tiene que ser el que se encuentre al principio o al final. ¿Con qué intervalo querrían comenzar? Cuando digo intervalo me refiero a estos, ¿no? Estos tres posibles valores. Cada uno representa un intervalo en los que identificamos recién. ¿Con cuál comenzamos? ¿Cantidad insuficiente?
Cantidad insuficiente. Por lo tanto, de 0 a 1 a menor, 9. menor que 10. ¿Correcto? Menor que 10. Sí, sí. Si es menor que 10, decimos que la cantidad es insuficiente. Bien. Cierro el texto, entre comillas, punto y coma. Como son 3 las situaciones posibles y no 2, como tenía Vuelvo antes. a preguntar. Correcto, vuelvo a preguntar. Sí. ¿Qué pregunto? Repito, son 3 intervalos. Ya nos preguntamos por el primer intervalo. Ahora vamos por el último intervalo. Pero, en la prueba lógica, digamos, en donde voy a evaluar, recuerden que siempre tengo que tener dos valores a comparar. ¿Cuáles serían esos dos valores? Uno de esos dos valores es lo que me marca el inicio del último intervalo. Y el último intervalo dijimos que comienza desde qué valor. 25. Lo De incluí. 10 a 25. No, 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 no. De 10 a 25 es el segundo intervalo, ¿eh? El segundo intervalo no nos preguntamos porque para que el valor eh, resulte ser de este segundo intervalo, tiene que ser mayor o igual a 10 y menor que 25. Esto que yo estoy remarcando, resaltando y, en realidad estoy diciendo existe la fórmula y. Entonces, si yo quiero preguntarme por los valores del medio, por el intervalo central, no solamente tengo que valerme de la fórmula sí, sino además dentro de la prueba lógica, valerme de la fórmula y. ¿Por qué? Digámoslo así. Tendría que decir y G3 ser mayor que 10 y G3 ser menor que 26. Para evitar hacer esto tan extenso, es que entonces voy a preguntarme siempre por los extremos. Por eso nos preguntamos primero por el primer intervalo, esto es menor o igual a 10. El último intervalo o el intervalo final, ¿qué valores toma? Dijimos menor que 10, o sea, de 0 a 9 dijimos uno. Después, alguien me dijo de 10 a 25. 25. Ese es el segundo intervalo. El Y último, el último intervalo, 26 o más, o 26 mayor. en adelante. Por lo tanto, lo que yo me voy a preguntar es si G3 es mayor que 25. ¿Sí? Si G3 es mayor que 25, o sea, si estoy diciendo que justo G3 tomó valor 25, si justo de G3 tomó valor, ahora lo vamos a reemplazar ahí. Si G3 tomó valor 25, ¿está en el último intervalo o está en el intervalo del medio? El del medio. Correcto, porque el 25 no es mayor que 25. Entonces, fíjense, repito de nuevo, pregunté por el intervalo inicial y ahora me estoy preguntando por el intervalo final. El intervalo del medio, para evitar usar la fórmula I, es lo que queda, digamos, por descarte. Entonces, si yo sé que G3 es mayor a 25, lo que estoy diciendo es que sobran lugares. Ahora, también tener presente que solamente tenemos 3 intervalos. Aquí, con esta primera pregunta, ya analicé mi primer intervalo. Con esta segunda pregunta, analicé el tercer intervalo. Entonces, si no cayó en el primero, tampoco cayó en el tercero, no tengo que hacer más nada, no tengo que volver a preguntarme. Evidentemente, como son solo 3 lugares donde pudo haber caído el número, es que cayó en el lugar central, en el lugar del medio, es decir, donde debería reflejar cantidad innecesaria. Y en este caso sí, cierro dos paréntesis. Bueno, parece que olvidé un punto y coma. Ah, ya. Olvidé cerrar la comilla aquí. Como el error no es grave, el propio Excel me lo va a corregir. ¿Sí? Entonces, como es 24, cantidad necesaria. Si, bueno, no era acá. Es acá.
Dijimos que el 25 también debería decir cantidad necesaria, pero toda vez que pongamos ya 26, dirá que sobran lugares. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Recuerden esto. Si yo tengo dos fórmulas sí, dos situaciones, y voy a responder con la fórmula sí, es indistinto o obtendré uno u otro resultado en función de cómo arme mi condición o prueba lógica. Ahora, si son tres las posibles respuestas, entonces siempre tenemos que ir por los intervalos de los extremos, sea el primero en principio o sea el último en principio, pero igual me estaré preguntando por los dos extremos. Y el valor central es lo que queda, digamos, por descarte o por omisión. Es decir, no necesito preguntarme por este valor central. ¿Por qué no necesito preguntarme? Simplemente para no complicar. Porque para poder preguntar por el valor central, el número que caiga en el intervalo central debe necesariamente ser un número que esté entre el 10 y el 25. Entonces, para evitar usar la fórmula y hacerlo más extenso a mi condición, es que simplemente voy a ir por los valores de los intervalos. Lo que dije hoy lo repito otra vez. Solamente me voy a centrar en realizar mi fórmula de manera correcta para la primera celda, porque después haré uso de el manejador que irá arrastrando esta fórmula en todas las siguientes celdas. Bueno, me tomó el grosor un poco más diferente, digo, entonces para modificar el formato vuelvo a cambiar. Bueno, ahora lo que quería que viéramos eran dos cosas. Uno es el filtro y lo otro es, decía, la variante de buscar en vertical. Veamos el filtro. Cuando voy a filtrar, ya dijimos de todos modos que para filtrar lo único que necesito es que se esté marcando de pronto alguna celda de mi planilla para luego ir a la opción de ordenar y filtrar y marcar la opción de filtro. ¿Qué hace esto? Habilita inmediatamente un botón, un pequeño botoncito con una forma de una flechita hacia abajo, donde toda vez que marquemos sobre esa flechita me va a listar opciones de valores visibles o, dependiendo de si estoy trabajando con un filtro tipo texto o tipo número, también tendré alternativas más personalizadas como para realizar esta búsqueda o este filtro, ¿sí? Fíjense que en este caso, por ejemplo, cuando estoy trabajando con un tipo texto, tengo las opciones de es igual a, no es igual a, comienza por, que van a ser relativamente similares a las que tendré, por ejemplo, en las salas donde tengo cantidades numéricas. Pero normalmente eso ya es como para, digo, esa posibilidad de hacer un filtro un poco más elaborado respecto de la respuesta es posible, la tenemos ahí a la mano, pero normalmente nosotros, al menos en la clase, trabajamos con estas opciones, ¿sí? Donde puedo tomar la de cantidad insuficiente o la de cantidad necesaria, es decir, lo que nosotros establecimos en función de de las respuestas que podía tener el valor sí. Supongamos que decido solamente quedarme con los que sobran lugares. Entonces, una vez que aceptamos el filtro, el resultado es, esto lo habíamos charlado en el encuentro presencial, decía cómo hacemos un filtro, es decir, básicamente lo que estoy haciendo es quedarme con aquellos datos que cumplen la condición y ocultando todo el resto de los datos. Para quitar el filtro, vuelvo a la opción que había filtrado, a seleccionar todas las opciones y otra vez tengo visible todos mis datos. Bueno, entonces repito, para poner el filtro lo único que necesito es que esté siendo marcado alguna celda de mi planilla e inmediatamente ir a la opción de ordenar y filtrar y marcar la opción filtro. En este caso volví a sacar el filtro. Ahora, supongamos que quiero filtrar tan solo por provincias o tan solo por situación o tan solo por sector, ¿sí? Me voy a quedar otra vez con la alternativa de situación. Entonces,
Si es eso lo que quiero hacer, una alternativa es marcar desde el título hasta el final de los datos, ir nuevamente a la opción de ordenar y filtrar y marcar filtro. En este caso lo único, digo, la única columna que tiene la posibilidad de ser filtrada es la de situación. A ver, apareció el cartelito del tiempo. Bien, decía que... vamos a cerrar esto. Decía que si pretendo filtrar solamente esa columna, bastará con marcar esa columna para poder tener el filtro únicamente en esa columna. Ahora, repito que esta planilla originalmente es extensa, muy extensa. Yo la reduje todo lo posible para poder trabajarla. Ahora, ¿qué sucede si estoy trabajando sobre la planilla original? Entonces, quizás cuando diga que quiero mostrar los que sobran lugares no sean solo 3, sino que sean muchísimos más de 3. Y no me voy a detener a contar cuántas filas resultaron para saber en cuántos lugares sobran espacios como para otros alumnos. Lo que hacemos, para evitar contar la cantidad de filas resultantes, lo que hacemos, digo, es valernos de la fórmula de subtotales, por ejemplo. Voy a poner acá, por ejemplo, de título, cantidad, ¿sí? De título, cantidad. Entonces le pondré bordes, ¿sí? Le pondré bordes, un color de fondo como había hecho con respecto a mi planilla, lo que tengo acá, exactamente lo reproduje acá. Y ahora voy a usar la fórmula de subtotales. Entonces, como siempre, el signo igual, luego el nombre de la función, que en este caso es subtotales, abro paréntesis. Inmediatamente que abra el paréntesis, me lista toda una serie de opciones o alternativas que tiene o que puede realizar esta función. Me permite promediar una columna de valores, me permite contar, contará, hallar un máximo, hallar un mínimo, me permite también sumar. ¿Cuál de pronto sería la diferencia entre la fórmula suma y valerme de la fórmula de subtotales para sumar? La diferencia es, en este caso, bueno, no sería muy... Podemos probarlo, pero el resultado no sería lo más apropiado, digo. La diferencia va a ser que la fórmula de suma siempre me va a reflejar el valor total, mientras que la de subtotales alterará su resultado o valor en función de lo que quede visible. A ver, voy a usarlo, a pesar de que, repito, la columna... Voy a trabajar con la columna de sala de 3. Voy a tomar la variante de suma y para eso diré que es el número 9, ¿sí? 9. Y como dije, voy a trabajar con la sala de 3. Entonces marco el conjunto de celdas que quiero o donde quiero actúe la fórmula. Me dice que es 179. Como para contrastar, ¿sí? Como para comparar, voy a usar la fórmula suma, tal cual lo conocemos. Y voy a sumar los mismos valores de la sala de 3. ¿Sí? Cierro paréntesis. El resultado, el mismo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo use subtotales, supongamos sobre los que sobran lugares, la fórmula de suma me sigue reflejando el valor original, los 179, mientras que la de subtotales se va a adecuar a lo que quedó visible, a los registros que quedó visible, a eso les suma estos valores y me dice que el resultado es 75. Entonces, esa es la diferencia entre usar una fórmula de subtotales de pronto y seguir usando la fórmula de suma o alguna de las otras variantes, como puede ser máximo o mínimo, que también tengo como funciones, y no recurrir a la alternativa de subtotales. Pero entonces lo que tengo que tener presente es que la fórmula de subtotales lo que hace es adecuarse a los valores que quedan presentes.
no conserva el valor original, sino solamente los que quedaron en función de cumplir una determinada condición. Vamos a volver esto a todos los registros y voy a usar como pretendía, no como suma, sino para contar. Y cuando pretendo contar voy a borrar todo como para que se vuelva a ver. Cuando pretendo contar, el número que voy a usar es el 2, ¿sí? Entonces, marco el número 2 y estamos trabajando con la columna es la sala, ¿cuál dijimos? ¿Sala de 3 o sala de 4? Sala de 4 era, ¿verdad? Sala de 4, profe. Sala de 4, bien, marco entonces la sala de 4 y lo único que voy a hacer es cerrar. Bueno, me dice que el total, recuerden que en este caso no está sumando, está contando la cantidad de registros o filas que tiene mi planilla. Me dice que son 18 filas. Ahora bien, cuando aplico el filtro, como dije hoy, respecto de las que sobran lugares, el resultado son 3 filas. Entonces lo que me dice es que son 3, la cantidad de registros que quedaron cumpliendo la condición. Entonces, lo que hoy decía, yo no necesito, o no, supongamos, no quiero contar la cantidad de filas como para decir, bueno, mire, en estos 3 lugares es donde existen, valga la redundancia, lugares disponibles. Porque en este caso, mi planilla yo la reduje todo lo posible y por eso el resultado son solo 3. Pero si se trabajara sobre una planilla, sobre la planilla original, entonces el resultado podrían ser no 3, sino 30 o 300, porque en verdad es interminable la planilla. Y yo no me voy a poner a contar fila por fila para decir, bueno, son 30, son 40, son 50, sino que puedo valerme de las fórmulas subtotales para que rápidamente me informe la cantidad de registros que cumplieron la condición. Y como verán, inmediatamente se actualiza en función de los resultados disponibles. ¿Sí? La fórmula de subtotales solo busca el valor de una columna, ejemplo de sala de 3, o se pueden seleccionar más columnas, la de 3, 4, 5. Para la fórmula de subtotales estás limitado a eso. Después tenemos variantes de eh, bases de datos se llaman, donde tenemos BD como letras delante de el nombre de la función. O sea, como decir, a subtotales le agregamos BD subtotales. A la fórmula de contar le agregamos DD y queda BD contar. Eso lo veremos en las siguientes clases. Ahí yo puedo trabajar con más de un parámetro. En este caso estoy limitado a esos 2 parámetros. ¿Sí? Entonces es una columna la que puedo tomar. Pero hay alternativas como para trabajar con más de una columna. Sí, sí lo hay. Pero no es esta, digamos. Gracias, profe. Bueno, y lo otro que querría que verlo hoy es perfecto. Bueno, Víctor, gracias. Gracias. De todos modos, em, contestarle. Me estoy quedando sin tiempo, ¿sí? Cuando se corte, vamos a volver por, si les parece, volveremos por 10 minutos más, como para ver la variante de buscar en vertical, que es también lo otro que quería verlo hoy. Pero decile por favor, Víctor, que estoy grabando la clase, así que va a estar también en la nueva clase que estoy subiendo, que no terminé de subirla todavía, porque en realidad no terminé de corregir tampoco a los que ya han presentado la última actividad, pero que en la nueva clase va a estar esto que estoy grabando ahora, ¿sí? Bien, en cualquier momento se corta, repito, volveremos 10 minutos como para redondear y ver lo que decía
respecto de la variante de buscar en vertical, pero básicamente haré lo mismo que con la de buscar en matriz, es decir, armaré una estructura donde luego aplicaré las fórmulas. Vamos a mostrar un par de datos más. Provincia. Lo más probable, decía, es que esté ordenado, si es que yo estoy trabajando con un número de expediente o con un número de legajo, lo más probable es que esa columna esté ordenada. Entonces, si esa columna está ordenado, lo que yo le estoy diciendo es que el resultado es verdadero. Cuando me pregunta si está ordenado o no mi columna, y yo le pongo verdadero, le estoy diciendo sí, efectivamente mi columna está ordenada. Ahora, en este caso estoy trabajando con un ID y en verdad no sé si está ordenado o no. Entonces, ante la duda, tomaría la opción de falso. ¿Sí? Escribo la palabra falso. Pero en este caso la palabra, ¿sí?, es un valor, no un resultado o no una respuesta de Excel, sino es un valor de parámetro. Bien, cerramos el paréntesis y la respuesta otra vez es numeral n barra a. Repito, numeral n barra a no es un error. Lo que me está diciendo Excel es que hay una dirección de celda que está siendo referenciada desde donde está la fórmula. Allí debería haber un número, pero como no está ese número me muestra este mensaje. ¿Cómo hacemos para obtener el sector ahora? Otra vez, igual buscar, B corta, abro paréntesis, lo mismo que dijimos respecto de la variante de buscar en matriz. El valor buscado nunca cambia, por lo tanto sigue siendo esta misma dirección de celda. Punto y coma. El segundo parámetro, la matriz buscar en, otra vez todo el conjunto de datos. El tercer parámetro, el indicador de columna. Antes, para obtener la provincia, fue el número 2. Ahora quiero obtener el sector. Entonces, 1, 2, columna 3. Por lo tanto, el número que voy a poner es el 3. Y otra vez, si antes dije que no estoy seguro si están ordenados o no y que por eso seleccioné la opción falso, acá voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Finalmente, para obtener la situación, otra vez igual buscar, B corta, abro paréntesis, el valor buscado, la misma dirección de celda, la matriz buscar en, al igual que señalé antes, el total de datos, y no estoy incluyendo los títulos. El indicador de columna, repito, para determinar o para saber qué valor poner como indicador de columna, lo que tengo que ver es cuántas columnas tiene mi planilla y en función de lo que estoy buscando o lo que quiero mostrar, poner ese número. Entonces, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sé que mi planilla tiene 9 columnas y yo quiero mostrar la situación 2. La situación 2 se encuentra en la última columna, coincide. Por lo tanto, el valor que voy a poner es 9. ¿Por qué? Porque la columna 9 es la de situación 2. Lo mismo que antes, pondré aquí también falso. Cierro. Entonces, fíjense, por favor, en este sector donde está la barra de fórmula. Yo voy a desplazarme en las distintas celdas en la que... bueno, acá olvidé poner, no me tomó la palabra falso aquí. Lo cual indica que esta fórmula funciona sin este último parámetro, ¿sí? La variante de buscar en vertical funciona sin el último parámetro, el de ordenado. Voy a poner acá para que se aprecie algo. Igual, después lo borro, ¿no? Buscar en vertical, abro paréntesis. Si se alcanza a ver, no lo sé, pero seguramente si ustedes lo practican en sus máquinas verán que el último parámetro, el que aparece con el nombre de ordenado, está encerrado entre corchetes. ¿Qué implica el hecho de que esté encerrado entre corchetes? Lo que implica es que es un valor opcional. Es decir,
Si no está ese valor, el último parámetro, el de ordenado, si no está ese valor, la fórmula funciona igual. Y de hecho lo hizo en el ejemplo eh, que me permitía obtener el sector. Entonces vamos de nuevo, fíjense otra vez por favor en la barra de fórmulas, voy a desplazar y por si no se alcanza a ver, lo único que fue cambiando es el indicador de columnas. Primero fue 2, porque es la columna 2, o un valor de la columna 2 lo que me interesa. Después fue 3, porque el valor de la columna 3 es lo que me interesa. Finalmente fue 9, ¿por qué? Porque me interesa un valor de la columna 9. Eso es lo único que cambia respecto de la fórmula que me permite obtener la provincia, como la que me permite obtener el sector, como la que me permite obtener la situación. Entonces ahora veamos. Voy a poner, por ejemplo, este ID. ¿Sí? E inmediatamente me dice que el 28, 60, 31, 59, 13, ¿sí? Es del Chaco, es estatal y tiene una cantidad insuficiente. Ahora, fíjense que no está ordenado. Tengo un valor ID 42, 28, 60, 28, 60, 29, 28, 60 y 31. Y acá tengo un valor 52. Este no está ordenado. Sin embargo, la respuesta siempre va a ser correcta. Si lo comparáramos, ahora por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero en la clase que viene contrastaremos las dos fórmulas. Si lo comparamos, van a ver que la variante de buscar en matriz, como les decía antes, en este dato desordenado es probable que no me dé resultado alguno o el resultado que me muestre no sea el correcto. Bien, esto es lo que quería que viéramos hoy. ¿Se entendió? Sí. Sí, profesor. De todos modos, repito, chicos, eh, en la clase que todavía no está de pronto disponible porque no corregí las actividades suyas, hay un video hablando de esto mismo, quizás no con el mismo ejemplo, pero hablando sobre la variante de buscar en vertical y la opción de filtros y subtotales. Y también estoy grabando la clase y van a estar los dos videos juntos en la siguiente clase, del aula digo, como para que en base a esto puedan armar la actividad. Si aún así no fui claro y no se entendió, háganmelo saber como para que el lunes que viene comencemos o reforcemos eso. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿Y Alexis? no, el único problema es el tema de la fórmula cuando son tres valores. Eso nomás es porque para acordarnos la fórmula y para que no se nos haga tan difícil, porque después para ubicar los valores, eso es por ahí que un poquito me complica. Cuando usas más de una vez la fórmula, ¿sí? Claro, o sea, cuando dicen situación 2 que hay que ubicar tres valores o tres parámetros. Ajá, ajá. Eso es lo que por ahí no sé si se podría reforzar un poquito porque esa es la parte un poco más confusa, por lo menos para mi parte. Bien, bien. Bueno, eh, por favor, a ver, ponelo en el... no, a ver, ¿dónde? Ponelo por favor en el chat, Alexis. Cuestión de que arranquemos con eso la clase que viene. Perfecto, ¿Sí? dale, dale. Gracias, Alexis. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, entonces nos estamos viendo si Dios quiere el lunes que viene. Perfecto, profe. Bueno, chicos, hasta el lunes que viene y cualquier duda
Lo mismo que preguntaba Alexis, suban nomás por favor al chat y ahí estaremos tratando de arrancar con eso el lunes que viene. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Chau, chau, profesor. Hasta luego, profe. Luego.